Bienvenidos, estimadas a Tecnopsicotrónica. Estamos hoy aquí en la Gnosis Amaliana y vamos a ver un tema muy especial acerca de la libido, acerca del complejo de Edipo en esta primera cámara inicial pública de motivación continua. Estimados, estimadas. Este tema es trascendental porque nos permite comprender los trasfondos psicológicos más extraordinarios de nosotros mismos. Ya en el libro Psicología Revolucionaria, Samael Aun Weor da detalles sobre lo que es la psicología de cuando éramos todos nosotros niños y de todo infante. Entonces ahora vamos a ver también lo que Sigmund Freud, gran psicólogo gnóstico, habla acerca de esto, y obviamente Samael Aun Weor también lo estudia, lo analiza y comparte mucha gnosis también de Sigmund Freud en la gnosis amaliana. Obviamente estudiemos todas las conferencias y libros de psicología del predoctor Samael Aun Weor, y obviamente vamos a darnos allí cuenta de lo trascendental y útil que es todo esto para nosotros mismos en nuestra vida en general. Vamos a hacer una praxis en esta cámara inicial pública. Vamos a hacer un koan para despejar la mente. Los koan nos sirven para tener paz mental, desestresarse mentalmente, y obviamente para ir dominando conscientemente nuestras mentes y dejando de gastar energías. El koan Om Tediata Gate 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 para Sangate Bodhi Swaha nos ayuda muchísimo en todo esto, y vamos pues a hacerlo. Os invitamos, nos ubicamos cómodamente y lo cantamos. Om Tediata Gate Gate para Sangate Bodhi Swaha. 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 Decimos, estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con Dios, y abrimos nuestros ojos. Nos enseña el maestro Samael Aun Weor que un niño, cuando nace, desde que nace hasta los 3 años de edad aproximadamente, no tiene ego. Pero no es que no ha creado el ego pues lo ha creado, se lo ha creado todo mismo en un ciclo de 108 vidas, pero cuando nace, obviamente no está reincorporado todo ese 97% de posilge, de pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, que va a aprisionar el 97% de conciencia, de todo el mismo, o más, con excepciones, y en algunos casos más, en otros menos. Es decir, cuando una dama está gestada, pues allí no está el dueño del cuerpo físico en ese vientre. El esperma y el óvulo no eres tú. Eso es algo que vuestros padres y nuestros padres nos donaron. Pero usted no es el cuerpo físico. Nosotros estamos dentro del cuerpo físico, que es nuestro vehículo, nuestra casa, nuestro como planeta, cuerpo, y estamos nosotros dentro de este cuerpo. Pero nosotros somos más allá del esperma y el óvulo. Tenemos una trayectoria impresionante, tenemos vidas pasadas, tendremos vidas futuras. Entonces, cuando se estaba gestando,
aquel embrión, aquel feto, ¿dónde estaba usted? Pregúntese y preguntémonos en qué año se ha nacido. Ahora pregúntese dónde estaba antes de nacer y dónde estaba 10, 20, 30, 100 años antes de nacer. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué comía? ¿Qué hacía? Allí en el Sol Conscientivo, la Orden Sahara del Escarabajo, vamos a encontrar las técnicas precisas para recordar nuestras vidas pasadas. Podemos activar los chakras pulmonares con el mantra Chas, Anra, Larras, una hora diaria. Lleva energía a los pulmones y hacer una meditación de retrospección para recordar nuestras vidas pasadas. Entonces, cuando se estaba gestando nuestro cuerpo físico actual que tenemos, cada quien, en esos 9 meses, menos o más, uno ¿dónde estaba? No estaba dentro del vientre de la madre, porque si hubiese estado allí, imagínense con toda esa vibración de Leo y todos esos detalles. Ahora, en este caso, estábamos desencarnados, o sea, estábamos en una quinta dimensión o mundo de los sueños, con cuerpo astral, mental, causal, búdico, átmico, lunares o solares, como cada quien lo tenga. Y ahí estábamos esperando que el cuerpo físico se desarrolle y que nazca, pues. A su vez, antes de eso, ¿dónde estábamos? Antes de eso nos hicieron un juicio, porque antes, pues, dejamos el anterior cuerpo físico, morimos, desencarnamos, y en ese juicio nos anotaron las obras positivas y las obras negativas, karma, dharma. Y antes de esa situación estábamos pues viviendo igual sobre la faz de la Tierra, más que seguro en este mismo planeta, una existencia anterior. Revisad allí la película los años después del ayer, donde nos narra acerca de la realidad de una persona que muere, tenía hijos, muere y luego retorna, nace de nuevo, ya desde sus primeros años de infancia se acuerda de todo y después comenta eso a sus familiares. Su mamá física le hace caso, sabía cosas de esoterismo y a su vez le incentiva que vaya al lugar que ella mismo dibujaba, tal sitio, tal lugar, en tal nación, tal país, y etcétera, que ahí estaban sus hijos, que los dejó en otra vida, porque ella se murió el cuerpo nomás, ella no. Y dicho y hecho, viajó con uno de sus hijos que en esta nueva existencia ya tuvo, y llegó al sitio y se encontró con su hijo, físicamente hablando, que ya estaba de veterano. Y ella le hacía acuerdo absolutamente de todos los detalles de cuando ella pues estaba de madre física, y le hacía acordar de todos esos detalles a él. Le daba con lujo de detalles todo. Entonces ahí tenemos datos científicos de personas, pues, uno de los tantos que recordaron su vida pasada. Y nosotros también podemos recordar todas nuestras vidas pasadas, estimados, estimadas. Y así hay muchos casos. Ve también los casos de los Dalai Lamas, que ellos pues ya dejan el cuerpo físico. La película se llama Los hijos, a ver, corregimos ahí el título de la película. Son los hijos del ayer. Esa es la película, y en YouTube podéis ubicarla y revisar, que eso es algo impresionante. Y así también hay otras muchas películas que nos narran igual. Entonces recordemos los hijos del ayer. Entonces, nosotros, ¿dónde estábamos antes de nacer en estos cuerpos? Ya vemos ahí un mapa y cada quien tiene que descubrirlo todo, con prácticas, obviamente. Cuando nace el cuerpo físico y la madre da la madre en ese proceso, con todo ese sacrificio que ella hace, nos trae a la vida con la gracia de Dios
y uno obviamente ya al nacer da ese primer hálito de vida. Entonces ahí recién uno entra al cuerpo físico, enseña Samuel Ambeor, en un 3% de conciencia. Y el resto, ¿dónde queda? En ciertas dimensiones, o sea, el resto, el ego que tenemos, pues, y que dentro del ego está encarcelado, ¿qué? La conciencia. Dentro de la ira está encarcelado la paciencia, dentro de el orgullo estará encarcelado la humildad, dentro de la codicia, la caridad, y así sucesivamente. Entonces eso queda en ciertas dimensiones hasta que uno vaya desarrollando una personalidad, y esto se da entre un proceso entre 0 y 7 años. Entre los 0 y 3 años uno nació en ese cuerpo con 3% de conciencia sin ego, o sea, no tiene pereza, orgullo, codicia, etc. Lo tiene, sí, pero está en otras dimensiones toda esa situación. Hasta los 3 años no está allí presente en ese nuevo cuerpo físico el ego. Por eso entre esa edad somos más puros todos mismos. Observemos a los niños. Ahora, de los 3 años hasta los 7 aproximadamente, ya van reincorporándose el 97% de ego que nosotros mismos creamos en otra vida. Es decir, hasta los 7 años nosotros ya estamos completos con todo lo que somos, con nuestros egos y con nuestras virtudes. Pero ahora se da el caso que un niño entre 0 y 7 años no tiene ego. Pero entonces, ¿por qué tal vez chilla, llora, tal vez grita, etcétera? ¿Qué pasa allí si no tiene ego? Acordémonos que la conciencia también mal manejada comete errores. Acordémonos obviamente que entre 0 y 7 años estamos creando también una falsa personalidad. Es decir, deberíamos crear una nueva personalidad, pero se vuelve falsa por los ejemplos negativos que nos da el entorno en todas las áreas de la vida. De ahí lamentablemente se va creando una falsa personalidad. Es decir, el niño entre 0 y 3 años no tiene ego. Está el ego pues reservado, como vimos, hasta que forme la nueva personalidad. Pero entre 0 y 3 años ya creamos una falsa personalidad, y eso se va desarrollando también, esa falsa, entre 4, 5, 6, 7 años. Y a su vez, de aproximadamente 4 años hasta los 7, se reincorpora toda la legión, los demonios, satanes, defectos, pecados, basuras psicológicas, yoes que hemos creado en un ciclo de 108 vidas. Esto es importantísimo, entender esos primeros años de vida, porque allí nos vamos a dar cuenta, estimados, estimadas, de muchos aspectos, incluso de lo que ahora nosotros somos. Esos 7 años iniciales de vida son trascendentales. Ahora, de 7 años en adelante, pues ya estamos completo con posilge, pereza, orgullo, codicia y la lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que hemos creado, y obviamente un 3% de conciencia. Libre de ego, pero que está dormido y que hay que despertarlo. Ahora, otros casos será como Samael, por ejemplo, el Bodhisattva Ambeor, el hijo de Samael. Él nació con 30% de conciencia, Ambeor, el Bodhisattva. O sea, desde otras vidas él desarrolló más conciencia. Estaba caído espiritualmente, pero logró eliminar un 27% del ego. Nace en esta existencia con 30%. El resto, el 70% aproximadamente, igual tenía enfrascado en el ego. Luego hace su trabajo, ¿no es cierto?, de revolución de conciencia, y a su vez va rescatando toda su conciencia. Ahora otros nacerán con 10%, otros con 30%, con 50%, con 70%, depende el trabajo interno que cada quien está haciendo en cuanto a virtualización o meditaciones para desintegrar el ego. Si veis un niño y ese niño tiene un 30% de conciencia, ¿quién es más inteligente, más sabio y más consciente? ¿El niño o los padres, o los familiares, los tíos? Si ellos no han desarrollado conciencia, ellos tienen un 3%. El resto está enfrascado en su ego. El más inteligente, en ese caso, es el niño o niña, pero está en un proceso de desarrollo en cuanto a personalidad. Ahora, en estos 7 primeros años de vida te programan a lo que es usted ahora.
le programa la parte de los diferentes sistemas de la vida. Pero lamentablemente las huestes tenebrosas, anticrísticas, tenebrosas, anticonscientes, o como quiera usted les llamar, magos negros, magas negras con diferente color de piel, ellos han hecho un falso sistema de ideas y programas falsos, que eso lo inyectan lamentablemente en los reales sistemas políticos, religiosos, educativos, familiares, sociales, tanto de ciencia, arte, filosofía, mística. Inyectan esas falsedades y por medio de los mismos egos o mal manejo de virtudes de dirigentes, directivos, pastores, ministros, presidentes tal vez de república, alcaldes, prefectos, maestros de escuela, todo esto siempre con excepciones. Entonces, a causa de que ellos ya tienen instalado sus odres viejos y falsos que les instaló el falso sistema, o sea, las huestes tenebrosas, ellos comienzan a programar a los estudiantes, a los congregados, a los fieles, a los simpatizantes en el aspecto de política, etc. Pero lamentablemente les instalan, les sellan una programación falsa en todas las áreas de la vida, con excepciones. Pero ese sellaje, cual potro al sello, no se quita así en el pasar de los años. Más bien eso se va petrificando más y total la persona muere con falsas creencias, muere con falsas personalidades y obviamente el ego que ya se lo trae de otras vidas lo complica más absolutamente todo en todas las áreas de la existencia. Entonces ahora revise qué chip tiene usted adentro, qué le programaron. Pero antes de profundizar a ello, veamos cómo se programan los cerebros de la gente. Por ejemplo, ahora vemos los famosos computadores y todo ello. Un celular ya tiene una computadora, pero alguien programó eso. Alguien tuvo que transformar la tierra en un celular. Un celular es tierra transmutada, porque el vidrio que va en las computadoras, celulares, etcétera, es tierra, sale de la tierra. Eso se lo transmuta con ciertos procesos y combinaciones con otros materiales y ya tenéis ahí vidrio. El plástico, ¿no es cierto?, va saliendo del petróleo. Ciertos accesorios que están dentro de esto tienen que ver con oro, tienen que ver con cobre, etc. Y eso sale de la tierra. Por eso, todo lo que vemos sobre la faz de la tierra, los lujos más extraordinarios, es simplemente tierra transmutada. Por ello, la energía universal, o como quiera llamarlo usted, Dios, ama la materia y ama el espíritu. Ama lo espiritual y ama mucho la materia. Pero las huestes tenebrosas igual le mal programan para que odie el dinero, odie vivir en una casa de lujo, etcétera. Y eso lo instala en ciertos sistemas religiosos, que hay los sistemas reales, tanto religiosos, políticos, educativos, sociales, etcétera. Pero las huestes tenebrosas los vuelven falsos por esas falsas programaciones que hemos visto, pues. Entonces, le comienzan a inyectar, no, que tiene que dejarlo todo, que tiene que botar todo para irse al reino de los cielos, y a la vez que tiene que vivir una vida mísera, porque dice que así vivieron algunos maestros. Si así han vivido algunos maestros o maestras espirituales, no es porque Dios, la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, quiera tenerlos así, sino eso se da a causa de los karmas personales de aquellos dioses, diosas o maestros espirituales que están en su iniciación. Pero el falso sistema que ha dañado los reales sistemas le comienza a ensuciar los cerebros de la humanidad en general, con mínimas excepciones. Esas mínimas excepciones son los revolucionarios de conciencia, que no se dejan infectar de eso. Y si algo está infectado, entonces se purifican, se limpian de esas situaciones negativas que la mal sellaban los cerebros. Entonces a una persona se le sella en el centro intelectual, en el centro emocional, en el centro motriz, instintivo, sexual. Estos son cilindros energéticos del cuerpo. A una persona se le programa, como usted quiera, en los tres cerebros: cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro motriz, instintivo, sexual. Allí usted puede programarle a la gente y puede usted también desprogramarse y volver a programarse. Ese sería nuestro chips de programaciones en general, nuestra base interior
para todo esto tan profundo, impresionante que estamos viendo aquí, pues, estimados, estimadas. Clave trascendental. Ahora, ¿dónde va la programación? En la parte energética de los sentidos. Uno tiene una parte física, oído, vista, olfato, gusto, tacto, que en parte se expresa físicamente hacia afuera, pero también dentro de estos sentidos existe una parte energética interna. Entonces allí también se programa, y eso también tiene que ver con una programación de las personas. Aparte de eso tenemos otros centros magnéticos que se llaman chakras. Póngale el nombre que usted quiera. Tenemos chakras en la rodilla, centros magnéticos allí, en el plexo solar. Tenemos la famosa clarividencia, que tiene que ver con la glándula pituitaria. Tenemos la glándula pineal con la polividencia. Entonces eso también son centros energéticos, sentidos. Hay 7 más que hay que desarrollarlos, pero esos lamentablemente no están desarrollados en su totalidad, pero se los puede desarrollar. Pero ellos también tienen su parte energética, entonces allí también se programa. Los 5 sentidos de nosotros están mal programados, están con esa situación, y a su vez los centros energéticos de nuestro cuerpo, que son 5 también, están mal programados, y a su vez ya van 10 lugares energéticos que hay que ir a trabajar allá, y a su vez acuérdense que hay 7 sentidos más para desarrollarlos, y obviamente existen otros vórtices magnéticos en el cuerpo que igual hay que conocerlos. Entonces ya ve usted dónde se le programa a una persona, allí se le programa. ¿Y cómo se le programa? Obviamente, cuando escucha algo 3 veces, eso le queda en su subconsciente. Y a su vez eso se va sellando, y de eso la persona comienza a actuar mecánicamente y se va haciendo eso parte de un hábito, y eso, una costumbre, se va haciendo un hábito, y eso se va transformando en una personalidad pero falsa, y eso se petrifica en toda la vida. Ahora, la persona ya muere, pero obviamente enseña Samuel Ambeor que cuando muere igual deja un diseño electromagnético de su personalidad en el ambiente, en ciertas regiones de la naturaleza. Ahora, cuando nace en el nuevo cuerpo físico, ese diseño, cuenta el maestro, que le conectan igual al zoospermo fecundante, y obviamente trae por esta situación ciertas características de lo que era antes. A su vez, otra es la cuestión del ego. El ego, la persona, muere el cuerpo físico de la persona, pero el ego, en ese caso que se lo creó en ciclo de 108 vidas, igual vamos con ese ego a otras dimensiones, y después nacerá de nuevo de acuerdo a lo que hemos visto. O sea, el ego lo traemos de un ciclo de 108 vidas. La personalidad la creamos en vida, pero igual la personalidad que uno tiene ya cuando muere va a parar en el cementerio y se va desintegrando junto con el cuerpo vital y el cuerpo físico. Pero a su vez, cuando murió, dejó cierto diseño, cierto molde del tipo de actitudes que tenía en esa existencia. La falsa personalidad se acabó ahí en el cementerio, pero quedó impregnado aquella situación. Ahora, el esperma, el óvulo que donan nuestros padres, nuestros progenitores, ahí está impregnado también ciertas características de cómo hablan, de qué comen, cómo ríen, cómo caminan, cierto tipo de taras hereditarias, incluso en cuestiones de salud. Puede darse el caso que ciertas situaciones de salud de los familiares también se dan en los otros. Toda esta información junto con el color de cabello, ojos, piel, etcétera, donde se registra, obviamente, en ese esperma y en ese óvulo. Tiene que ver con los famosos genes, los famosos cromosomas, que en total son 48, no 46 como inicialmente nos enseña la ciencia, pero que también ha hecho muchos estudios impresionantes en cuanto a 46 cromosomas. Y enseña Samuel Ambeor que hay 2 más que tienen que ver con la parte vital, total son 48. Entonces allí imagínense que la energía universal mismo, desde siempre ya ha enseñado
que en pequeñas máquinas, computadoras, puede usted guardar muchísima información, porque él ya lo hizo. Y obviamente ya un esperma y un óvulo tiene toda una información genética de miles y hasta posiblemente millones de años de lo que es su tara hereditaria, nuestra tara hereditaria. ¿Ve? Entonces, ahí está toda nuestra información y lo que nosotros somos, y está impregnado también ahí ciertas características que heredan los padres a los hijos desde allí. La forma que habla no es porque usted tenga que hablar así o porque está obligado a ese sistema de hablar. Usted puede alterar positivamente su personalidad y mejorarla. La forma en que camina, la forma en que ríe, la forma en que come y lo que come, usted puede alterar todo eso positivamente. Al alterar eso, no está eliminando egos, eso ya son meditaciones de virtualización, muerte del ego, sino simplemente está transformando su personalidad, eliminando ciertas falsas personalidades y creándose nuevas personalidades. Para eso ya veremos un tema especial. Allí también en el canal acá y en psicotronic.es.tl tenéis las orientaciones de la primera cámara inicial pública en videos, y ahí revisad la meditación de formateo o eliminación de la falsa personalidad. Entonces, desde que nace ya está programado a esos detalles que está moviendo. Y esos detalles de vida que ya uno viene programado perdurarán por siempre si es que usted no altera positivamente su destino. Por eso dicen de tal palo, tal astilla, genio y figura hasta la sepultura. Eso se refiere a causa del ego por un lado y por otro lado a causa de la falsa personalidad. Pero recuerde que acá estamos en tecnopsicotrónica para alterar positivamente destinos. Bien, ahora, entre 0 y 7 años, obviamente todas las personas que nos han rodeado son claves y te han dejado programando tus cerebros. Te lo han dejado programado tanto positivamente como negativamente, de acuerdo al tipo de ejemplos positivos o negativos que os dio todas aquellas personas del entorno. ¿Ve? Y ese tipo de programación obviamente perdurará, como estamos viendo, posiblemente por el resto de la vida, si es que usted no hace transformaciones como aquí en Tecnopsicotrónica. O sea, en la persona no iniciada o personas que no tienen este conocer que estamos viendo, ellos siempre estarán limitados a causa de que ya están programados, pues, y eso les va a perdurar por siempre. ¿Ve? Lo que nos enseña Samuel Ambeor es trascendental, porque hace comprender que un niño a los 4 años de edad, y 5, y 6, y 7, ya tiene cabezas de legión de lujuria, ya tiene cabezas de legión de la ira. Cabezas, ¿qué es una cabeza de legión? Por ejemplo, la lujuria es toda una inteligencia que tendrá siquiera unos 2000 egos, unos 1000 más o menos. Esos egos han atrapado un 10, 20, 30 o más o menos de conciencia en cada quien. Y hay egos, por ejemplo, puede ser de prostíbulos, egos de masturbación, puede ser egos de lesbianismo, egos de masoquismo, etc. Son 2000 de esos egos. Ahí en el libro de Lakshmi Daimon, Estudio y Análisis del Yo, cheque, revise allí, que un material impresionante que del maestro. Entonces, cuando tú ves ahora a un niño, de acuerdo a esto que estamos hablando, ya no vas a ver lo que simplemente te hacía ver el sistema o tal vez ciertos emocionalismos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Sigmund Freud va profundamente también a cómo es parte de la personalidad del niño-niña, desde esos años tempranos también de la vida, y es trascendental. Imagínate que a Sigmund Freud le catalogaban pues de todo, porque comenzó a soltar esta gnosis, o sea, este saber, conocer, inteligencia, allá en su época pues, y
plantea esto como una psicología clínica. O sea, todos los sabios sabias han dado esto de conocer, obviamente, pero él tiene una característica tan especial que lo va planteando desde un área mucho más científica. Y de esto sale todo lo que es la parapsicología, que se va estudiando ya en parte de colegios, universidades y más. Pero esto lo está dando entre 1856 y 1939. Imagínate. Pero a su vez, esto ya se estudia obviamente en colegios, universidades y en la vida profesional. Hay muchas personas que ayudan tanto hogares, familias, en diferentes áreas psicológicas y hasta han hecho profesiones. De hecho, Sigmund Freud mismo era uno de los primeros profesionales en este área. Y tiene que ver con una salud emocional, una salud mental y una salud interna en este aspecto. Y cómo saber programar y desprogramar cerebros. Entonces esto está saliendo el famoso, la programación neurolingüística, lo que se ha escuchado del coach, los mentores y todos esos detalles. ¿De dónde sale? De la psicología gnóstica, que ya Sigmund Freud lo va sacando más públicamente como profesión. Pero a su vez, este mismo tipo de psicología gnóstica lo ha dado Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Jesucristo, obviamente Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, etc. Han dado su gnosis, o sea, su conocer, su saber, su inteligencia. Porque la palabra gnosis, simplemente compañeros, compañeras, significa aquello, saber, conocer, inteligencia. Y hay millones de gnosis. Y también hay las gnosis de las logias blancas de Dios manifestado, como la que estamos acá, pero también hay las gnosis anticrísticas tenebrosas. ¿Veis? Entonces ahora vamos a algo ya mucho más profundo, lo que explica acerca del complejo de Edipo. Se da la situación que cuando ya profundizas esto, obviamente tienes herramientas de la psicología trascendentales que os recomendamos que lo utilice para lo positivo, para el bienestar consciente y positivo tanto de usted como de las demás personas. Y aprenda, por ejemplo, a manejar por un lado la energía erótica, por otro lado energías de magia, energías de teurgia, y se sirva eso para que usted se traiga salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva y también lo expande para las demás personas. Entonces plantea Sigmund Freud, por ejemplo, que el niño ya le tiene odio, venganza, rencor a su padre, y a su vez el padre en su trasfondo psicológico igual tiene ello. Obviamente, en medio de eso se van manifestando falsas personalidades que igual el niño ya va creando sus falsas personalidades desde los 0 años y obviamente ya el padre tiene. Pero es lógico, imagínate, el niño erotiza los pezones de la madre cuando está lactando. No está dándole ahí un biberón. El biberón no siente, pero la mujer que es la madre de ese niño es una persona, una humana. Y obviamente si alguien toca sus pezones, sea quien fuese, va a haber un tipo de erotismo, en este caso sexual. Entonces tenemos un poco de inteligencia erótico-sexual. Y obviamente si eso le hace el niño entre 0 y aproximadamente 2 o 3 años, es lógico que aquella dama va a quedar en un aspecto enamorada de aquel infante, porque le hizo sentir eso en sus pezones y en todo lo que es sus senos, que son partes erógenas de aquella dama, y es algo real y verdadero. Obviamente revolucionario todo esto que estamos viendo, y cuando esto lo entiendes, entonces puedes trascender algo más superior. Bueno, antes de ir para allá, obviamente si el padre que cree en su entorno interno psicológico, que es su mujer, o sea, es como su mesa, su celular, su carro, o sea, tiene como un objeto a la dama, no entiende que es una persona libre, una persona que simplemente está compartiendo la vida con él, sino simplemente en su psicología puede estar adueñado igual de los pezones, igual
de los senos de la dama o de sus genitales, puede estar adueñado de sus glúteos, puede estar adueñado de sus labios, por ende de su saliva o babas, puede estar adueñado del cuerpo, o sea, cree que es esa persona como un animal. Cree que cuando se casó, que esa palabra también está incorrecta, porque desde ahí va malas programaciones, digamos desde cuando se nupció, ya compró como un ganado o un objeto, y claro, es suyo, y como por medio de esto tiene un placer sexual, entonces ¿quién le va a quitar ese placer sexual? Él cree que eso simplemente es dueño él. Y a su vez, si ve al hijo que está obviamente lactando, en el trasfondo psicológico de ese varón le va a saltar celos, falsas personalidades de ira, le va a saltar falsas personalidades de orgullo, le va a saltar orgullo e ira. En sí, en el trasfondo psicológico quisiera, como hace o tal vez hace con un varón, porque cree que la pareja está adueñado de él, entonces quisiera hasta boxearlo de una vez, pegarle. Pero se frena porque sabe que va a ir a parar, por ejemplo, preso. O por otro lado, cree también que está adueñado ya de su hijo, o sea, cree que ya tiene ahí otro como ganado, se ha adueñado también. Y en pos de eso se frena en algo, se frena. Y otra porque no le cuadraría pues ir a boxearle, a pegarle a ese infante entre 0 y 7 años, pero ya más adelante se la va cobrando. O sea, el ego como que se va vengando allá. Pero ¿por qué se da eso? A causa de celos, a causa de iras, orgullos, tanto ego y falsas personalidades de lo mismo. Esto obviamente en los gestos de la cara van a manifestar en medio de esa escena, obviamente. Por otro lado, tal vez si no lo manifiestan allí, o si no te das cuenta de que eso manifiesta, aquel varón que ve a la pareja dando de lactar al niño, niña, más en el caso del niño, entonces en este caso, en el trasfondo psicológico tiene esas reacciones y puede proyectarlo hacia el mundo de los sueños, y ahí en el mundo de los sueños puede verse ya de una vez dando el vire a su hijo, al hijo o hija, o tal vez dándole el vire, o sea, matando a la pareja, pero eso ya en los sueños, pero eso está en el subconsciente de esa persona, a causa de sus propios egos y falsas personalidades, y a causa de que le mal programaron. Le dijeron, por ejemplo, desde el aspecto religioso más, ciertas malas programaciones que le quedó mal programado eso desde cuando él era niño. ¿Veis? Por ejemplo, le dijeron allí que jamás otra persona tiene que verle a la pareja, por ejemplo. Entonces ya le programaron a ciertas situaciones falsas. Puede ser la parte del sistema religioso. Como no hizo transformación de impresiones, no reflexionó sobre eso, le queda esa mala programación y después, a los 20, 30, 40 años, salta ese tipo de personalidades y repercute en la vida. Bueno, en este caso vemos una escena tan infantil, tan tierna, una madre dando de lactar a su hijo para que el hijo no muera, pero en medio de eso mira todo este trasfondo psicológico que estamos analizando. Ahora vamos un poco más en cuanto a estas situaciones. Imagínate que es una nena la que está lactando de su madre. Allí hay ciertos trasfondos que la madre puede crear del lesbianismo, ciertas falsas personalidades del lesbianismo o ciertos egos del lesbianismo que pertenecen a la cabeza de legión de la lujuria. Es una mujer que está lactando en ese caso, pero igual está besando, está erotizando los pezones de otra mujer. Entonces desde ahí hay ciertos inicios sutiles de lesbianismo. Esto visto ya en el trasfondo psicológico. Tal vez pudiera verse esa madre en el mundo de los sueños, igual ella, o que le estén besando sus pezones y sus senos otra mujer, y en el caso de los sueños. Pero acá en el mundo físico obviamente está sintiendo ya físicamente esos erotismos. A su vez, en el caso de la niña, ya estás creando ciertas falsas personalidades sutiles, finas del lesbianismo,
desde los 0 años en adelante. Ahora, si eso no transforma impresiones después, obviamente ya hay una tendencia después a falsa personalidad del lesbianismo, o en otros casos que creen ya egos del lesbianismo, o ya trae esos egos de otra vida y simplemente los fortifica más. Y ya la niña que crece, 16, 17, 18 años, 20, 30, 40, etcétera, quisiera tener una dama para que le erotice los pezones, porque eso de ese sentir erótico especial, positivo, lo sintió cuando era niña. Pero si tiene un varón, el varón no le va a hacer sentir lo que le hizo sentir, en este caso, a la madre una mujer. Ella como niña le hizo sentir algo especial a esa madre. Y esa madre pudo tener alguna reacción de emociones a la niña, darle ternura y un montón de cosas. Y la otra le queda ese tipo de ternuras en su subconsciente que no le va a dar un varón, sino o simplemente una mujer. Ahora en el caso de la madre, ya la niña se desarrolló a los 3 años, menos o más, ya no le da el pecho, pero igual en su trasfondo psicológico le va a quedar ese tipo de sensaciones internas que no le haría el marido, sino le haría simplemente otra mujer. ¿Veis? Y así se va dando estas situaciones. Ahora en el caso de la niña, por un lado, obviamente en ese caso tiene una tendencia sutil tal vez a enamorarse finamente de la madre, por un lado, pero ellas más se enamoran del padre. Entonces toda niña, con algunas mínimas excepciones, está enamorada de su padre. ¿Por qué? Porque es lo primero que ve en casa y todos los días, y esa presencia le impregna la psiquis obviamente y los centros energéticos aquella niña en este caso. En el caso del varón, está enamorado obviamente de su madre. ¿Por qué? Porque es una de las primeras mujeres que le cuida, le mima y todos esos detalles, y aparte de eso, desde allí ya hay ciertos erotismos sexuales entre hijo y madre y todos los detalles que estamos viendo. Y esto es algo real, científico y comprobable. Entonces mira que la gnosis de Sigmund Freud que nos da es revolucionaria. Y obviamente la gnosis samaliana, que también Samuel Ambeor estudia a Sigmund Freud y nos comparte ya, de acuerdo a sus vivencias y experiencias, todo esto también en el libro Tratado de Psicología Revolucionaria, que os orientamos a estudiarlo, nos trae mucho más panorama a toda esta situación, cosa que hay que despertarnos. Ahora la situación es que eso no queda allí, por ende desde pequeña la niña ya le tiene odio a la madre y quisiera que de una vez se muera, porque ella en su trasfondo psicológico piensa que le está quitando a su padre, al padre. Y a su vez en el caso del niño ya piensa que de una vez su padre se muera. ¿Por qué? Porque él piensa en su trasfondo psicológico que le está quitando a la madre. Y a su vez el padre en este caso tendría ya odio, rencores, venganzas y un montón de detalles más celos, como hemos visto, a causa de que el niño le está besando los pezones, casi 3 años, a la pareja. Entonces eso es un hecho. Pero si ya tienes una psicología superior, puedes transformar impresiones. ¿Ve? Eso le va a ayudar mucho. Por ejemplo, hay un ejemplo que le va a ayudar en el caso del padre. Ve el caso de la princesa Draupadi en el Mahabharata. Tenía 5 maridos a la vez. Entonces eso ya le hace entender al varón, para que deje su machismo, su orgullo, su ira, que una dama puede tener los varones que quiera. Igual, estudia en los libros hebreos el caso del rey David, del rey Salomón, que tenía en este caso muchas mujeres. En el caso de David tenía parejas nupciadas en matrimonio, y también tenía novias enamoradas, o llamadas en ese tiempo concubinas. Y esos son principios eternos para ayer, para hoy y para siempre. ¿Veis? Ahora, si nos vamos por otro caso, por ejemplo, tomad los casos de esta situación de incesto que da ciertos libros sagrados. Ahí estás viendo ciertos grados de incesto al darle la madre, obviamente, sus
sus pezones, sus senos y por ende la alimentación a ese niño. Ahí hay ciertos microgrados de incestos. Pero obviamente enseña una ley superior, lava la ley inferior. Si no le da alimentación, muere ese niño, se echa un carmaza. Pero hay remedios y remedios. En el reino animal, como es ese reino, obviamente las hembras dan a sus crías de lactar directamente de los pechos. Claro, porque es el reino animal. Pero tú estás en un reino humano, lunar o solar. Entonces tienes que hacer algo diferente en cuanto a esos primeros años de vida del infante. Tienes que hacer un sistema de humanos. El sistema también de que una mujer tenga 9 meses en su vientre, un peso, a ver cuánto pesa un feto, un embrión, y eso estar cargada ahí en su cuerpo 9 meses, obviamente eso les trae ciertos daños apartes de su vida, su salud, su cuerpo. Y debería haber un sistema especial, como un tipo canguro también, que ellas hecho especialmente para que no se dañe tanto la parte del útero y el abdomen en esos 9 meses. Bien, ahora hay un sistema muy especial, como enseña el discípulo de Samalan Beor, el maestro de Soto, que por ejemplo en otros mundos quieren tener un hijo, entonces obviamente se da la situación de que sacan un óvulo, esto en lugares más conscientes, de mundos más físicos, más avanzados que el nuestro, sacan un óvulo y sacan un esperma del varón, hacen la concepción en ciertos laboratorios especiales que tienen y luego esa concepción en esos laboratorios la van desarrollando. Antes de los 6 meses y más ya está desarrollado totalmente ese cuerpo y obviamente nace el que tiene que nacer allí, o sea la chispa divina ya entra ahí y cuenta que hasta unos 3 años de edad es una persona que ya habla, camina, se presenta ante los demás, sabe para qué ha nacido y muchos detalles más. Entonces, en otros mundos más superiores hay un sistema de concepción más superior en cuanto a que la mujer no pase 9 meses con toda esa situación de estrés que se da en los mundos como estamos. ¿Veis? Pero esto es muy superior a lo que hacen ciertas inseminaciones artificiales. Igual el esperma introducen dentro de la dama, pero igual va a esos 9 meses ahí que tiene ese peso. Lo de estos otros mundos es muy diferente. La mujer no daña su útero ni su cuerpo. E igual traen hijos de luz de Dios. Bien, eso veremos ya en otros temas también. Ahora en el caso de la lactancia. Enseña por ejemplo Salvador Villanueva que se fue una semana aproximadamente al planeta Venus a pasearse allá, le llevaron una nave extraterrestre, hermanos de Venus, y allá cuenta que nacen los niños y simplemente van a órdenes de lo que es el estado de ese planeta y allí los crían desde infantes. Ahí tienes algo tan especial también, o sea, no te cuenta ya que directamente la madre le está dando de lactar allá casi 3 años y todos esos detalles, sino se crían ahí los venusianos, un planeta más superior al nuestro en aspectos psicológicos y más, ciencia, tecnología y todo eso. Entonces hay otras posibilidades, otras opciones que obviamente en el chip del común no está, pero acá en nosotros que estamos en tecnopsicotrónica ya está registrándose en nuestro interior. Entonces, no es natural que la madre, obviamente, esté esos 3 primeros años de vida en esa situación. Ahora vamos un poco más para plantear la solución. Una dama está en una plaza pública, está en un supermercado, está en un lugar público, saca su pezón erótico, bello, hermoso y da de lactar a su niño. Un acto muy materno, muy especial. Pero no es que los otros que están alrededor están muertos o son unos palos. Y esa dama también que está ahí sentada o parada dando de lactar a aquel niño o niña no es un fierro, es una mujer que siente y irradia erotismo sexual con esos pechos, con esos pezones que está allí. Y obviamente en el entorno, ¿qué es lo que pasa?
existe una energía erótica sexual poderosísima, que el mago maga obviamente la aprovecha para su bienestar positivo y bienestar de las demás personas. Entonces con eso nomás puedes hacer magia. En vez de estarse dañando a la persona la mente con lujurias, con degeneros, puede aprovechar el erotismo sexual y la castidad y hacer teurgia para que con ese poder erótico tenga usted y esa persona y su o sus parejas, tanto de su lado como de ella, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Echa la magia. Eso pide ahí internamente, mentalmente, como pueda. Pide que eso sepa, que sea magia blanca, pide que eso se cumpla, se cristalice en el mundo físico, en los mundos internos, por misericordia divina y con el aval de Dios. Mantran Aum, Aum, y eso se cristaliza. ¿Ve? Y allí nomás ya fue haciendo sacrificio por la humanidad, algo positivo. Y aprovecha de la inteligencia erótica sexual. Otro ejemplo, ve un par de enamorados ahí que están besando, tan eróticos. Igual, usted pasa por ese lugar, hay átomos que esas personas irradian a su entorno. Entonces ahí puede aprovechar, obviamente, pidiendo la ley divina, que a esas personas ya está usted también elige libre de hijos e hijas kármicos. U otras teurgias también que usted lo puede hacer. A que sea magia blanca, pide que eso se cumpla con el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Listo. Va haciendo magia en el instante, teurgia. Y va aprovechando de la energía erótica que hay en el entorno. Ya eso lo enseña el Avatara, Samuel Ambeor, que cuenta que en algunos cultos, iglesias esotéricas, iniciáticas, gnósticas, en los tiempos de Egipto y más, se juntaba el sacerdote, la sacerdotisa que estaban en el altar. Entonces ellos se juntaban sexualmente y los congregados, que eran también parejas, se juntaban sexualmente. ¿Y para qué hacían eso en una iglesia? Obviamente cuenta que sacaban una energía erótica o sexual del entorno y con eso hacían magia, teurgia para ciertas actividades que ellos querían hacer. Entonces hay que aprovechar y saber utilizar la energía erótica sexual del entorno. Claro que los congregados en este caso que se unían sexualmente ya eran parejas también, pero lo hacían en lugares públicos, en lugares sagrados. Entonces esto, al ejemplo que estamos viendo, obviamente también te va a servir. Y usted va a ir comprobando en la vida mismo cómo va transformándose su vida. Por ejemplo, es negociante, es vendedor. Pasa por varios lugares públicos, una dama está dando de lactar a sus niños. Listo, usted necesita dinero. Y en vez de estarse destruyendo con la mente de que no vende, de que le pase esto y el otro, despierte, utilice la mente y concéntrese en el yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Concéntrese en yo soy el dinero, yo soy la salud, yo soy el amor, yo soy la prosperidad física conscientiva y aprenda a hacer magia, teurgia. Entonces ahí mismo, viendo esos erotismos que la vida le presenta, hace la teurgia y se concentra en clientela, en abundancia en dinero. Pide que eso se cumpla con el permiso de Dios y la ley divina y también deja pidiendo que aquella dama también tenga salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Que esto se cumpla con el permiso de la ley divina, mantran aún y luego más adelante va cosechando. Esto es en el instante. Las preguntas que tengan ya van enviando también allí. En el instante usted va transformando su vida, su existencia y ayudando a las demás personas. ¿Y qué le va a servir para hacer? Obviamente esto le va a servir el entorno, la sociedad y la energía erótica sexual, y obviamente aprender estas técnicas tan especiales de tecnopsicotrónica que estamos viendo. Bien, ahora por otro lado, se va a un baile, se va a una fiesta. Entonces en esa fiesta existe mucho erotismo sexual. Existen muchos átomos, muchas fuerzas de Kalas. Usted aprovecha esa energía, igual tráigase para usted y para los demás salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, porque aprovecha de la inteligencia erótico-sexual que está en ese entorno.
Y así va cristalizando prosperidad. En el caso del ejemplo de la persona de ventas que vimos, más adelante usted va a comprobar cómo triunfa, cómo le llega clientela y dinero. Y obviamente Dios rogando y con el mazo dando, tiene que desarrollar más habilidades sociales y más técnicas de ventas, negocios, y va a ver cómo le llega mucha más prosperidad. Y esa prosperidad la va haciendo obviamente en el instante de la vida, en la misma vida. Mientras va viviendo en el instante, va logrando y abriéndose camino de prosperidad en todas las áreas de la vida. Bien, ahora nos plantea, por ejemplo, la psicología de Sigmund Freud, por ejemplo, de que el programa que te hicieron de pequeño, el entorno que quedó grabado dentro de la persona, va a repercutir a 20 años, a 30 años, a 40 años, y se va a crear, obviamente, o ya se ha creado, un montón de fobias que tienen que ver con falsas personalidades, de miedo, frustraciones, dudas, y a su vez, ya con la psicología samariana, sabemos que se va creando ciertos egos por no saber transformar las experiencias en la vida. Y eso le va a poner muchas trabas en un futuro ya después inmediato para que triunfe en las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, una persona puede haberse espantado de niño o niña, de infante, en un animal, por ejemplo, un perro, y después todas las veces va a tener fobia a los perros. Revisad allí esos experimentos que hicieron con cierto niño, y también otros experimentos de los perros de Pavlov. Y eso tiene que ver con ese trasfondo del subconsciente que nosotros tenemos. Asimismo, puedes programarle a las personas con ciertas técnicas, pero utilícelo para lo positivo. Hay los famosos anclajes. ¿Qué es un anclaje? Por ejemplo, imagínate una casa. La casa no está metida dentro de la mente de la persona. No. Pero hay personas que en cierta casa no quisieran estar. Y puede ser una casa bella, hermosa, físicamente hablando. Pero ¿qué tienen dentro de ellos? Las emociones negativas que vivieron en esa casa, los pensares negativos, las cosas feas que se les dio allí. Eso lo tienen en su subconsciente guardado y luego lo expresarían con un rechazo hacia eso. A causa de eso podrían deshacerse de esa casa y hasta perder en el campo de los negocios. Porque esas personas, como están con sus fobias, sus situaciones, no les interesaría ni les importaría esa construcción material. Y hasta derrocharían esa fortuna que les llegasen a tener, tal vez por medio de herencias u otros detalles más. Hicieran muchos pésimos negocios. Pero no es el problema la casa, el problema es lo que tú tienes metido dentro de ti, de lo que viviste en esa casa. Entonces eso es como una cámara. La casa no va a entrar a la cámara, pero ¿qué queda acá? Lo que tomaste es la impresión. Entonces todas esas impresiones que nosotros hemos vivido en tal o cual lugar quedan en nuestro subconsciente y después, obviamente, estimados, estimadas, repercuten. Pero hay maneras de solucionar. Ahora imagínate en otra casa que siempre vivieron situaciones de emociones positivas, hubo salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Entonces una persona siempre quisiera volver a ese lugar, así sea una casa no tan lujosa, pero volviera, no por la casa, sino por lo que sintió y vivió, y cuando llega allá vuelve a sentir todas esas emociones y vuelve a expresarse ciertos pensares positivos y todos esos detalles. Entonces mira, con esto tú puedes anclarle a una persona a los bloques, a los ladrillos, a una casa. ¿Quieres anclar a una persona a una casa? Entonces hazle sentir emociones muy positivas en ese lugar y esa persona puede quedar ahí petrificado a ese sitio si no sabe esto que estamos viendo de tecnopsicotrónica. Cuando ya te despiertas esto, ¿qué podrá hacer una mujer con la pareja o el varón con la pareja? Puedes anclar a lo que tú quieras. Y a su vez, ¿cómo anclas?
haciendo que esas personas sientan unas emociones muy superiores en todas las áreas. Puede ser en el área sexual, emocional, mental, instintiva, etc. Y luego, la situación de anclaje vas a hacer, por ejemplo, que toque las paredes de esa casa o que toque el piso de esa casa. Que no te toque a ti en ese caso cuando vas a anclar, sino haces que toque el lugar, el sitio. Y obviamente tú puedes de lejos ver con una sonrisa agradable. Entonces, por un lado se está anclando a esa casa y se está anclando a tu sonrisa, a tu expresión. Cuando esa persona en la vida te vea, inmediatamente va a sentir que quiere ir a su casa, por ejemplo. Y a su vez, cuando te ve, va a sentirse súper bien por lo que tú dejaste anclado en la vida mismo, eso que hiciste hacer. ¿Ve? A su vez, se murió alguien. Lo más normal es que alguien se muera. Algo antinatural sería que no se muera. Bueno, en el caso ya de los resurrectos, pues, como Jesucristo tiene más de 2000 años, Susana Kumara más de 18 millones de años de edad. Pero en el común, lo más natural es que alguien se murió, pues. Se da un velorio. Cuando vas al velorio, ¿cuándo le saludas a la viuda? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Si el que no sabe nada de esto, obviamente en el momento que está con las emociones más feas, más negativas, las lágrimas más terribles, va, le abraza, le da un beso en la mejilla, le da la mano. Ya fregaste tu relación social con esa persona a futuro. Cuando esa persona te ve en la calle, no quisiera saber nada, absolutamente nada de ti. Porque al simplemente verte la cara, va a asociar, o darte la mano, peor, va a asociar todo al momento que tú le diste la mano en ese funeral. ¿Veis? Entonces, ¿cuándo iría usted a saludar a la viuda? ¿En qué momento? ¿En qué instante? O viceversa, el viudo. Tiene que ir a saludar cuando esa persona siquiera están hablando las cosas más positivas de esa persona. Y cuando esa otra persona está sonriente y con unas emociones bien positivas, porque le están hablando cosas muy positivas del que falleció. Cuando esté en ese momento de emoción más superior, más exaltado, ese mismo instante va usted, le saluda, le da un abrazo, un beso en la mejilla. ¿Qué va a pasar cuando le ve en la calle? Va a haber un reflejo de algo positivo que fue su pareja y siempre quisiera estar allí con usted. Entonces, cuando aprende de los anclajes y todos estos detalles, va dominando su vida interna y va dominando su mundo exterior donde usted esté. ¿Ve? Y eso tiene que ver con programaciones de cerebros. Ahora imagínese, el maestro Samuel Ambeor plantea que la hipnosis, aquí estamos ahorita en algo conscientivo que es genosis con G, pero existe también la hipnosis con H. Dice el maestro que eso es magia negra. A su vez, Sigmund Freud comenzó a experimentar con hipnosis y ayudó en cierta parte a curar ciertas personas, pero luego orienta que la dejó. Ahora vamos al libro de Lobsang Rampa, El tercer ojo. Allí cuenta Lobsang Rampa cómo les enseñan ciertos sistemas de hipnosis que lo aplican, por ejemplo, para ciertas operaciones que les hacen a los monjes en casos extremados de vida o muerte. Estamos hablando de los Himalayas. O sea, no estamos hablando en lugares que tienen la supra tecnología. Entonces, alguien está al borde de la vida o la muerte, no puedes llevarlo a un hospital, a una clínica. Ellos, ¿qué hacen? De acuerdo a Lobsang Rampa en El tercer ojo, utilizan cierto proceso de hipnosis y a su vez allí nomás le hacen cierto tratar que tiene, por ejemplo, caso extremado de alguna herida que tienen que intervenir, cosas extremas, ¿ya? Y les salvan la vida así. Entonces hay que ver hasta dónde es magia negra y hasta dónde es magia blanca, hasta dónde es consciente y hasta dónde no es. Si una persona va por las calles y ve, por ejemplo, una dama del sexo opuesto, y esa dama del sexo opuesto obviamente tiene algo que Dios le dio, por ejemplo, unos excelentes pezones o senos o unos excelentes glúteos. Si una persona comienza a ver aquello, y solo viendo atrás puede quedar hipnotizado a esa persona.
O en el hablar de otra persona o en el mover de los ojos, la otra persona puede quedar hipnotizada a ti. A su vez, ¿qué hacen, por ejemplo, en el caso de la hipnosis? En el caso de ellos, están hablando de algo dirigido. Inmediatamente te cambian de tema y automáticamente introducen la idea que ellos quieren ponerte y luego salen de eso y siguen hablando de otro tema. La otra persona ni cuenta se da eso, pero ya te dejaron instalando en tus centros energéticos lo que la otra persona quiere que tú hagas a un futuro inmediato, ya en el aspecto emocional, mental, sexual, de dinero, económico o en cualquier área de la vida. Por eso, cuando hablas con una persona, tienes que estar despierto, despierta. Porque si esa persona sabe las técnicas que aquí estamos viendo, compartiendo, y esa persona lo aplica en la vida mismo, entonces puede hacerte un trabajo de hipnosis automáticamente para que después compres algo. O en el aspecto sexual igual, te puede dirigir a la parte sexual, o a la parte emocional, o a la parte de amistad, o a la parte de superación personal. O sea, depende para dónde lo dirija. Y depende con quién te encuentres, como un mago blanco o un mago negro, de diferente color de piel. Lógicamente, por ejemplo, Samuel Ambeor tiene un sistema donde te programa en sus obras a que tengas sexo. Estudia las obras del maestro y vas a ver que te nombra sexo, 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 sexo. ¿A qué te está programando? ¿Por qué hace eso? Porque es un mago, pero es un mago blanco. Porque te programa la suprasexualidad, sexo sin eyaculación, sin adulterio, sin fornicación y sin traición. Y te da el secreto: retírese a tiempo, no lo derrame, no derrame la energía creadora. Y te orienta también virtualización, eliminación de los egos, de los defectos. O sea, te está programando algo superior, pero de que te programa a tener sexo, te programa. Ahí está en los libros. Obviamente, ¿eso es negativo? No, porque es un mago. Depende del uso que lo des. Si la persona va a tener, por ejemplo, el sexo a la fornicadera, a la traición, al adulterio, se gana karmas. Pero te orienta claramente lo que os conviene y lo que no os conviene. Pero igual, en todos los libros te programa a aspectos eróticos sexuales. O te orienta, por ejemplo, a lo que es morir. Siempre te enseña en todo morir. ¿Pero morir a qué? Al ego, a los defectos psicológicos. Y emerger más bien con las virtudes, con paz, con armonía, con caridad, con altruismo, diligencia, etc. Pero igual te está programando. Y uno tiene que, al estudiar todos esos libros, despertarse y saber todo esto para ver qué le conviene hacer y qué no le conviene hacer. Ver dónde están los egos de los maestros, dónde está su falsa personalidades, su mal manejo de virtudes, y ver dónde está lo más superior de la enseñanza de ellos, y a su vez ver dónde están las leyes más superiores, y obviamente eso sí cumplirlas. Lo falso, lo que no es, pues no lo vas a cumplir. Pero acuérdate que si no haces esto, igual ya el maestro con sus escritos, su verbo, sus conferencias, ya te programó el cerebro. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Una desprogramación para sacarse los odres viejos, falsos, de lo que te dio tu propio maestro. Y a su vez ver lo más positivo, lo más superior, y eso sí, hacerlo conciencia totalmente, en una autoprogramación conscientiva. Y así tienes que expandirlo a todo maestro, maestro espiritual, Dios, diosa, y a todo libro sagrado, Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, Popol Vuh, etc. Y a toda gnosis, ya sea de Lakshmi Daimon, ya sea de Gargacuchinis, de Ravolú, de Litelantes, de todos los maestros, maestras, que ellos también obviamente dan la gnosis samaniana, pero también dan su gnosis, o sea, su saber, su conocer, su inteligencia. Y todo ello tienes que lo analizar. A su vez, esto tienes que exteriorizar a ver qué da Simon Freud, Upensky, los Samrampa y Alipaslev y todos los esoteristas gnósticos del ayer, hoy y siempre. Y lo que ha dado también un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Zeus, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Karushon, Odín, Otán, Thor, etc. Y a su vez, hay que ir a sacar todas esas falsas programaciones que el entorno ha sellado en nuestros cerebros. ¿Y cómo se hace eso? Con meditaciones de formateo, con meditaciones de retrospección, con meditaciones de transformación de las impresiones. Algo más profundo, meditación de virtualización o muerte del ego. Bien, estimados, estimadas, si alguien tiene preguntas, adelante. Y a su vez, en este caso, como estamos viendo que las situaciones que en los primeros años de la vida se dan y te programan y pasan un montón de situaciones,
ciertas fobias, traumas que ya tiene la persona en adulto, que le pueden durar por el resto de la vida, pues tienes que tratar esos casos de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a una suprasexología en el sentido más completo de la palabra, de acuerdo a una supra psicología también, de acuerdo a una nueva educación fundamental y de acuerdo a una nueva filosofía, arte, ciencia, mística, para que ayudes a esa persona a sacar esos traumas, esas fobias, y ahora vuelta vayas a anclarle algo positivo para que esa persona se supere en su vida. ¿Veis? Hay personas que nunca querrán eliminar el ego, pero puedes ayudarle con técnicas de que altere positivamente la personalidad y elimine falsas personalidades y cree nuevas, con nuevos hábitos. Eso sí se puede hacer, se puede influir, obviamente. Puedes aprender a programar, desprogramar cerebros y dejarles programando con algo superior para el bienestar de las demás personas, llena salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Si hay preguntas online, adelante, estimados, estimadas, mientras disfrutamos de un mantra muy especial. Quien quiera cantarlo, pues, adelante. De los soles conjuntivos de la gnosis académica cultural, gnosis ciencia, arte, filosofía mística. Tenéis el AGCAG, gnosis ciencia, AGCAG, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Orsirio Museo, otro, CUEN, Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Predoctor Samuel Ambeor, Vidalogía, otro, Tarot, Cábala, Astrología y Ciencias, un siguiente, Bioelementoterapia Universitario, Teurgia Laer, Proadit, Tenopsicotrónica, otro, Orden Sarrael Escarabajo, la agrocultura gnóstica, Gnosis Arte, Popus, con sus coros, Coro Atenea, Coro Astral, Coro Atenea Afrodita, Coro Ors, Coro Cosmocrator Solar, Abraxa, Revista Internacional, Apolo Ecenios, Etherweb, Transmisiones, Interradio TV, Renace Libertad, Gimnasia del Sol, Antropovisión, Gnosis Filosofía, Mover Gnóstico Cristiano Lashrenio, Siriors Coradi, Gnosis Académica,
Gnosis Mística, Instituto de la Caridad Universal, o Femina Fundación, Wasil Mansión Family. AGLA, tienes la Asociación Gnóstica de la Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia. Esto sale de las academias. EGECAN, la Academia de la Ciencia Septoatómica, la de las Sumums del Sol, la del Sumums del Saber Conscientivo, y también está ahí una pre-universidad, Adish Renibú, donde está Damas Gnósticas, Juventudes Gnósticas y detalles más. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio o suprasexualidad, sin la eyaculación del lenseminis, transmutando, mejor. Si es que usted está practicando la virtualización o meditaciones de muerte del ego y las obras positivas por las demás personas, en lo más exaltado el sacrificio por la conciencia y la humanidad, usted puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Ya ha sembrado sus opciones, puede federarlo o confederarlo a la Misial Academia Superior Samael Ambeor, ubicados en Santa Om, Samael, Santana, de los 4 ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamericans, American Planeta. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otra sede gnóstica internacional de los discípulos directos de Samuel Ambeor, Laxmi Daimon. Hay como 30 sedes internacionales conversadas allí. Otra opción, puede representarlo directamente desde su conciencia y ser un nuevo representante de, obviamente, estas academias. Puede expandirse con una capital matriz de ciudad, provincia, nacional o mundial, y dar el primer nivel gnostizante de estas academias a la humanidad. Ahora, si usted es miembro activo, representante o estudiante de las mismas, libremente usted puede asistir a la religión que quiera, partido, política, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que anhele. Puede también fundar aquello mientras representa las instituciones gnósticas. A su vez, puede, si quiere, desde el primer nivel, dirigirse a la gnosis religare en esta o en otras sedes, con su primera, segunda, tercera cámara, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en esta sede o en otras. A su vez puede integrarse también a la gnosis poliética, los universitarios de poliética samariana, en esta o en otras sedes. Libre es usted. Atentamente, la Academia Laxmi de Moncherúcer de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, y la Academia de Tecnopsicotrónica, Suchertaf, instructor. Om se fuerza, Om se amor. Paz inverencial, compañeros, compañeras. Solución para la situación de las damas, pues, que tienen que dar de lactar a sus niños. Saca aquella leche materna en un recipiente, hasta puede hervirla para que mueran ciertos virus, bacterias que hayan o parásitos. Luego de eso la puede tener en la refrigeradora y obviamente a un calor de leche materna en un biberón le puede dar al nuevo infante entre 0 y aproximadamente 3 años de edad. Entonces ahí está una solución conscientiva, obviamente esa propia leche materna, obviamente la dama que se alimente con proteínas, vitaminas, minerales, aceites esenciales, bajo en carbohidrato, y de ahí va a crear una mejor leche materna y hará este sistema. Y veis que para todo hay remedios y remedios en el mundo de la conciencia. Y obviamente, y enseña Laxmi Daimon, es muy importante el aura de la madre que cubra al niño. Entonces siempre, unas cuantas veces al día, has de tener al niño en tus brazos, en tu aura, obviamente un tiempo, y ahí ya le pasas esa aura tan especial y proteges a aquella criatura. ¿Veis?